Buenas noches, saludos, un cordial abrazo a tanta gente buena que cada noche se une en este espacio de conversaciones generativas donde cumplimos los propósitos de generar conocimiento, de hacer una evolución y también de contribuir con importantes reflexiones, pero más importantes y grandiosos seres humanos quienes participan. Y hoy nos quedamos en México, pero también seguidos por diferentes personas en otros países, también en Costa Rica. Eh, y tengo el honor de presentar a la doctora Esther Álvarez Bolaños, quien es una destacada académica, docente universitaria, investigadora, y quien cuenta con una trayectoria de 32 años en el sector educativo, pero una persona con una pasión increíble, un compromiso por el servicio a la educación y también buscando agregarle valor a partir de su docencia, de su investigación y de su participación en tantas actividades virtuales que hoy existen y trascendiendo fronteras también más allá de México. Así que realmente es un gusto, doctora, tener muchas ganas de que llegara este momento. Conozco de su trayectoria, he podido seguirla también en su calidad humana y también en su calidad profesional, así que bienvenida y gracias por participar con este tema tan interesante, esta competencia humana tan valiosa que es la resiliencia y que tanta necesidad, de lo que tanta necesidad tenemos los seres humanos como parte de la propuesta de crecimiento y desarrollo personal. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Primero que nada, muy agradecida por la invitación. Saludo de manera muy afectuosa a todo su público, a toda la audiencia que esta noche nos acompaña y efectivamente con un tema que esperamos resulte interesante porque es un tema oportuno, un tema emergente, para estos tiempos, nada menos de pandemia, de verdad que es muy, muy útil saber sobre resiliencia. Así es, pero bueno, vamos a ir de lo macro a lo micro y luego buscaremos ejemplos, prácticas, recomendaciones, doctora. ¿Cómo Claro. podríamos conceptualizarla? ¿Cómo la definimos? Resiliencia. Sí, bueno, yo le di título, cuando usted me pidió ponerle un título a esta charla, yo le di el título de la resiliencia como competencia de vida, porque efectivamente se trata de una competencia de vida. Y el Ujú. concepto de competencia es un concepto muy completo, integral, que implica no solo conocimientos procedentes quizá de información, de el ámbito de la, no sé, de la academia, sino también tienen que ver con conocimientos a partir de las vivencias, de lo que la experiencia nos deja. También una competencia tiene que ver, además de conocimientos, pues con habilidades, destrezas, actitudes, valores. Y por eso yo considero que la resiliencia es una competencia, porque a la hora de desarrollarla tiene mucho que ver lo que sabemos, lo que conocemos y cómo lo aplicamos en nuestro favor. Y en ese sentido también ir desarrollando habilidades, actitudes y aplicar valores que nos van a ayudar a sobrellevar las adversidades, porque en esto consiste la resiliencia, en esa capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido de ella. El término resiliencia procede precisamente del vocablo latino resilio, que quiere decir volver atrás, saltar, rebotar. Entonces, tiene que ver también con esta propiedad del campo de la física, esta propiedad de los cuerpos, de volver a su forma original después de haber eh, sido objeto de presión. Bueno, la elasticidad, ¿verdad?, hace que los cuerpos vuelvan después a tomar su forma original. Entonces, del campo de la física procede precisamente este término de resiliencia y consiste en esa capacidad, decía yo, de los seres humanos, esa fuerza interna que te lleva a sobreponerte de eventos eh, muy, muy difíciles, de experiencias traumáticas, que siempre las hay en la vida. En la vida quisiéramos que todo fuera
terciopelo, ¿verdad? Pero no, es un camino sinuoso, un camino accidentado, el camino de la vida, de altibajos, y entonces esta capacidad, esta fuerza que brota de dentro nos ayuda a superar estos difíciles momentos. Y curiosamente, en el campo de la psicología, esta competencia empezó a estudiarse a partir de la curiosidad, de la interrogante, de por qué, por ejemplo, algunos niños que han vivido una infancia difícil o que han vivido experiencias traumáticas, por qué algunos se recuperan o salen hasta cierto punto ilesos, ¿verdad? Es decir, lo superan con más facilidad que otros. Hay niños que ciertas experiencias les marcan, les dejan traumados e incluso les ocasionan toda una serie de problemas a lo largo de toda la vida, mientras que otros lo superan como con más facilidad. Entonces, en el campo de la psicología, se desarrolló toda esta línea de investigación. ¿A qué se debe? ¿Qué factores hacen o marcan esta diferencia entre los seres humanos que ante la adversidad o las situaciones desafiantes, traumáticas, ante las crisis, no todos reaccionamos, respondemos de la misma manera o los enfrentamos con la misma actitud, con la misma fuerza? Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una línea de investigación y, bueno, tenemos entre las bases teóricas, entre los principales, podemos decir, estudiosos de este campo de la resiliencia, pues por ejemplo, al neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik llevó a cabo todo un planteamiento de esta competencia, esta capacidad del ser humano, la analizó y es interesante porque más adelante, en la segunda parte de esta charla, voy a hacer referencia a algunas de sus propuestas. Y bueno, también desde del campo de la psicología, Viktor Frankl, este neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, también hizo sus aportes. Él es el fundador de la logoterapia, esta técnica de psicoterapia que se desprende de la psicología humanista y de la psicología existencialista y que se centra precisamente en la búsqueda del sentido de la vida. Fíjese qué curioso, en el caso, por ejemplo, del psicoanálisis y de la logoterapia, pues tienen en común la misma cuna, Austria. Es en Viena donde surge el psicoanálisis y surge también la logoterapia. El psicoanálisis desarrolló, bueno, sabemos que lo desarrolló Sigmund Freud, y en el caso de la logoterapia, decía yo, Viktor Frankl. Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis para buscar los porqués. Y sí, los porqués. Y en el caso, por ejemplo, de Viktor Frankl, a través de la logoterapia, los paraqués. Es decir, el resignificar la vida a partir de determinados eventos. Tienen como esa línea en común, aunque no quiere decir, ¿verdad?, que una se haya desarrollado precisamente en función de la otra, pero hay cierta articulación entre buscar los porqués, las causas que nos llevan a veces a buscar explicación a ciertas conductas a partir de ciertos traumas o de ciertas situaciones que no hemos superado. Y por otro lado, a partir de estos traumas o de estas situaciones, buscar un nuevo significado a la existencia, un recomenzar, un recuperar el porqué de la vida y volvernos a enrolar en ese camino, en ese trayecto por la vida que finalmente debe ser un trayecto hermoso, bello, una búsqueda constante de felicidad y de bienestar en el caso de los seres humanos.
Claro, doctora, voy a ir combinando algunos comentarios por acá. Estamos llegando hasta Argentina con la licenciada Adriana Fontana, quien le está siguiendo. Estamos Gracias. en Panamá, en Costa Rica, en México. Un comentario Gracias. de Enrique Juárez dice, siempre apoyando tus presentaciones son garantía de éxito. Dios bendiga Ay, tu carrera gracias. y te siga dando sabiduría para que lo compartas con todos. Y así otros comentarios Ay, que voy a ir gracias, Enrique. compartiendo. Doctora, recapitulando, vamos a ver, Sí. entonces planteamos el tema de resiliencia, como usted lo decía al inicio del conversatorio, como una competencia humana, como una herramienta que necesitaríamos, ojalá la mayoría de los seres humanos, si no podemos decir todos, para tener esa capacidad de enfrentar la adversidad y salir, digamos, adelante de ella, pero con una propuesta de valor, saliendo con más fuerza, empoderándome a partir del Así sufrimiento, es. de la crisis que esto me trae. Nos plantea usted que Así viene es. como una combinación entre academia y experiencia de vida, pues la vida por sí misma es una escuela y son experiencias que se convierten y se traducen en aspectos pues formativos, o sea, de una u otra forma hemos tenido una experiencia difícil y la vivimos, la sufrimos, pero también nos damos cuenta que de ahí sacamos insumos para que otra posible experiencia similar o incluso para acompañar a alguien con lo que yo he pasado, me fortalece. Ahí estamos. Ahora, tengo una consulta. Este, ¿Ayuda en algo? Mis antecedentes, mi estabilidad emocional me contribuye a que yo pudiese ser más resiliente en algún determinado contexto o momento de la vida. Bueno, qué bueno que toca el tema de la emoción, porque de hecho la resiliencia, Manuel, la resiliencia es una competencia emocional. Las competencias emocionales o las habilidades emocionales, toda esta tendencia, todo este paradigma de la emocionalidad, tiene que ver con precisamente lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. La emoción, la palabra emoción procede precisamente de emovere, un término latino que quiere decir movimiento. La emoción nos mueve. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, eh, obedecen estímulos externos y estas emociones forman parte de un mecanismo de supervivencia, de un sistema adaptativo. No hay emociones ni positivas ni negativas. Todas nos sirven para afrontar la vida, todas las emociones son importantes y todas las debemos vivir. Y bueno, estas emociones a veces no precisamente nos hacen sentir bien, ¿no? Que más quisiéramos que entre las emociones básicas como la alegría fuera la que nos invadiera siempre, ¿verdad? Pero hay emociones como el miedo, como la ira, que nos asaltan, nos afectan a partir de determinados acontecimientos, determinadas situaciones eh, eh, que proceden del entorno y muchas veces se convierten en capítulos muy, muy prolongados, en experiencias muy difíciles, muy traumáticas, que ponen a prueba precisamente nuestra fuerza interior. Y ahí es donde una de las habilidades socioemocionales que nos ayudan a transitar de mejor manera por estas situaciones y afrontarlas de manera positiva y salir fortalecidos de ellas, es precisamente esta que es la resiliencia. La resiliencia además va fortalecida de otras habilidades, ¿no? Como por ejemplo la creatividad. Los seres humanos necesitamos ser muy creativos para buscar soluciones alternativas para salir bien librados de situaciones difíciles. La vida, Manuel, lo sabemos, quienes ya tenemos añitos y experiencia, sabemos, decía yo hace un momento, que es de altibajos. Hay crisis, hay momentos, hay situaciones que nos ponen a prueba, situaciones inesperadas, nada menos lo que estamos viviendo actualmente con el COVID, con la pandemia, yo creo que ha probado nuestra resiliencia, esa fuerza que viene de dentro y que, fíjese usted, se conforma a partir de ciertos elementos.
Por ejemplo, hay una cierta influencia de genética, una cierta predisposición que tiene que ver con el temperamento. Pero la resiliencia es más bien una habilidad que se puede desarrollar, es educable. Le decía yo, influyen ciertos elementos como el temperamento, que es genético, pero no se nace siendo plenamente resiliente, aunque tiene que ver con los mecanismos de supervivencia, con ese cerebro reptiliano que tenemos, ¿verdad? Que instintivo, que nos hace reaccionar ante determinadas situaciones que nos ponen en riesgo. Tiene que ver con los mecanismos de supervivencia, pero la resiliencia como una fortaleza, una capacidad de vida y de aprender a vivir en sociedad y de enfrentar las vicisitudes de la realidad y del contexto, bueno, esa es posible desarrollarla. Se desarrolla desde los primeros años de vida, desde la infancia, tiene que ver con los estilos de crianza, tiene que ver con los tipos de apego, tiene que ver con la educación que recibimos desde niños, desde casa, desde la forma en que nos crían los padres y la influencia que tienen los adultos, los padres, los abuelos, la familia extensa, los maestros, todos los adultos que están en torno de la crianza, de la protección, del cuidado de los menores, inciden o pueden incidir en el desarrollo de esta competencia de vida. Claro. Doctora, una competencia de vida, y hoy se habla de muchas otras competencias para el éxito, competencias personales o llamadas habilidades blandas. Hay algunas en las cuales la resiliencia necesita sustentarse como para poder, digamos, desarrollarse más fácilmente, porque quizás si practico el autoconocimiento, puede ser que yo tenga una tendencia a ser resiliente. Es una inquietud. Sí, la resiliencia está muy ligada a la autoestima, a la autoimagen, tiene que ver con eh, qué tanta, o sea, qué imagen tenemos de nosotros mismos, qué tan seguros y qué tanto nos amamos, qué tanto nos queremos. Tiene que ver con inteligencia emocional, que usted ya mencionaba, una de sus dimensiones, que es el autoconocimiento. La inteligencia emocional tiene dimensiones como el autoconocimiento, la autorregulación y la autonomía, que son tres dimensiones que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal. La inteligencia emocional tiene o se manifiesta a través del ejercicio de dos tipos de inteligencias. La inteligencia intrapersonal, que ya mencioné tres de sus dimensiones, el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación o autonomía, como también se le llama, y la otra inteligencia, que es la inteligencia interpersonal, que es la que media la relación con los demás y que se despliega a través de dimensiones como la empatía y las relaciones sociales. Entonces, digamos que la resiliencia tiene basamento precisamente en la inteligencia emocional, en cómo tú o qué tanto tú te conoces, qué tanto tú sabes y tienes conciencia de tus capacidades, qué fortalezas tienes por dentro precisamente para saber utilizarlas, saber aplicarlas en tu favor. Tiene que ver con autorregulación, en cómo manejar ese dolor, ese miedo, esa ira, esas cosas que te están lastimando, cómo irlas gestionando, cómo regularlas, cómo preparar tu respuesta de manera asertiva, propositiva. Y tiene que ver con la autonomía, esa capacidad de ser muy estar muy seguro de tus emociones o por lo menos confiar en todas las habilidades y todas las posibilidades y todas las capacidades que tienes
para enfrentar las cosas, automotivarte, porque no siempre vas a estar dependiendo emocionalmente de los demás, ¿no? De que los demás, de que los demás te motiven, te animen, te den la palmadita, te digan algo hermoso, que te impulsen. No, esa motivación intrínseca que tiene que ver con la autonomía, tiene mucho que ver con la resiliencia, con empujarte a salir adelante, ¿no? Hay una anécdota, bueno, es un cuento de una rana que va acompañada por ahí en el campo, brincando, saltando con otras ranas, y de repente en un salto, ¡boom!, se va al fondo de un profundo pozo, y desde ahí intenta salir, brinca, salta, y todas las demás ranas que se quedan asustadas alrededor del pozo observando cómo se fue su compañera al fondo, le dicen, no, pobre de ti, ya no vas a poder hacer nada, no vas a poder salir, qué pena, y bueno, le están diciendo ahí cosas, pero la rana, afortunadamente, era sorda y no escuchaba, solamente veía cómo sus compañeras, sus amigas, desde arriba algo le decían. Y entonces la rana saltaba y saltaba con más ímpetu, con más fuerza, hasta que por fin de un salto logró salir. Y cuando salió, las demás se quedaron sorprendidas, dijeron, pero ¿cómo lo hiciste? Y dice, bueno, gracias, lo hice porque sé que me animaron, que me estaban aplaudiendo. No, la verdad es que era sorda y no escuchó. Es decir, finalmente es esa fuerza interior, esa motivación intrínseca, la que nos hace, ese instinto de supervivencia, es el que nos hace salir a veces y enfrentar las situaciones. Desconocemos qué tan fuertes somos hasta que esa fuerza es puesta a prueba, Manuel, y en eso consiste precisamente la resiliencia. ¿Cuántas veces nos quedamos, o como la rana, haciéndonos los sordos para salir desde nuestra fuerza, o cuántas veces nos quedamos teniendo la fuerza, escuchando los comentarios de Así otros que es, me van a decir, no puede salir? así Interesante. es, así es, Doctora, así es. se asocia con algunos, vamos a ver, el tema de la resiliencia, cuando ahorita tomaba una nota, de una u otra forma, el ser humano, creo que por naturaleza, podríamos ser resilientes, ¿no? Porque históricamente hemos visto como de una u otra forma enfrentamos una situación difícil llamada adversidad y de una u quizás con terapia o sin terapia o por diferentes anclajes que establecemos, pues logramos salir de la situación. Eso quizás sea una resiliencia empírica porque no tengo tal vez tanto autoconocimiento, la necesidad me hace salir de ahí o el fondo que puedo llegar a tocar. Se asocia esto en algunos contextos a, vamos a ver, a situaciones comunes, qué sé yo, duelos, o aplica para absolutamente todas las circunstancias de la vida. Bueno, la resiliencia se define, decía yo, como una capacidad para sobreponerse a la adversidad. Ahora, yo creo que cada quien vive las pérdidas, los duelos, los retos, los desafíos de la vida de distinta forma. Yo creo que eso es como diferente en cada quien, ¿no? Eh, Adversidad para mí puede ser algo y para usted puede ser otra cosa. Lo cierto es que la resiliencia se justifica ante situaciones que afectan la vida de alguien de manera profunda. Tiene que ver, por ejemplo, con superar enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, con situaciones traumáticas, violaciones, violencia intrafamiliar, condición de pobreza, con distintas necesidades, no solamente con por ejemplo, el duelo no sé, la pérdida de algún ser querido, no. Todos vivimos duelos de diferente forma. Por ejemplo, un niño al que se le muere su mascota sufre y vive una pérdida y vive un duelo, ¿no? Pero, por ejemplo,
ese niño que pierde a su mascota, experimenta un dolor que no debemos evitarle, ¿eh? O sea, debemos acompañarle, debemos estar ahí muy, muy cercano, fortalecerle, pero no por ello evitar, es decir, si el niño siente y expresa dolor porque su mascota murió, bueno, hay que entenderlo y hay que darle la oportunidad que llore, ¿verdad? Porque ahorita fue la pérdida de esa mascota, pero más adelante en su vida quizá va a vivir pérdidas más grandes. Por eso decía yo que la resiliencia se va, se va formando desde los primeros años de vida. Entonces, a lo largo de distintas etapas de nuestra existencia vamos a ir perdiendo, vamos a ir viviendo distintos duelos. Por ejemplo, hay niños, hay criaturas que muy chiquitos, a edad muy temprana, desafortunadamente, terriblemente, son víctimas de violación. Y hay personas, por ejemplo, adultas que nunca han vivido una experiencia traumática a ese nivel y que han vivido quizá otros eventos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la pérdida del trabajo y la dificultad para volverse a instalar en otro. Y en ese trayecto de pérdida, de duelo, no importa la etapa de vida o no, o en qué momento suceda, supone un sufrimiento, Manuel, supone dolor. O sea, el tránsito a la resiliencia siempre va a suponer dolor. Eso hay que tenerlo claro, no importa la edad, si es un niño, si es un adolescente, si es una persona adulta, va a vivir pérdida, va a vivir dolor y va a pasar por las etapas del duelo, ¿no? La primera, pues la de aceptación. A veces te niegas a reconocer esa pérdida, ¿no? Te revelas y todo eso, esa ira ante revelarte, ¿verdad? Ante determinadas situaciones, esa ira finalmente también en el fondo es dolor. Entonces el dolor, la tristeza, es difícil calificar en qué grado, en qué medida justifica la resiliencia. Lo cierto es que dolor es dolor, todos tenemos, así como con el dolor físico, todos tenemos distintos niveles o distintos umbrales de dolor, bueno, también en la vida. A veces creemos que porque son niños, porque son chiquitos, la pérdida de una mascota, por ejemplo, no se puede comparar, ¿no? Con el dolor de una persona adulta que pierde, por ejemplo, un ser querido. No, yo creo que a esa edad, a la edad de los niños, encariñados, por ejemplo, con una mascota o encariñados, por ejemplo, con amiguitos y cuando tienen que mudarse de escuela, cuando los papás por cuestiones de trabajo se tienen que ir a otra ciudad y tienen que dejar a los amigos y tienen que dejar la escuela con la que están encariñados, en donde llevan quizá algunos años y los niños lloran. Y a nosotros nos pudiera parecer que eso es exagerado, pero es una pérdida. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo con en este tiempo de pandemia, ¿no? Hemos perdido muchas cosas, hemos vivido muchos duelos, hemos perdido la posibilidad de convivir con los amigos, con los compañeros de trabajo, abrazar a nuestros seres queridos, visitarlos. Yo sé de personas que estando en la misma ciudad, padres e hijos, pues no se han podido visitar en mucho tiempo, verse, darse un abrazo por estas circunstancias de confinamiento. Entonces, la resiliencia aplica para cualquier pérdida. Ajá. Ahí sería desde la interpretación del individuo lo que significa pérdida y una Así es. palabra clave que usted dijo, profundidad en el dolor. O sea, lo que Así en es. el contexto individual represente muchísimo dolor, Uh eso -huh. yo podría tomarlo como un escenario, digamos, óptimo donde se puede ser resiliente. Le hacía la consulta porque es importante tener claro eso, donde realmente duele, porque bueno, pues Uh -huh. tal vez lo corrieron del trabajo y mañana va y se busca otro y dice, ya yo superé la adversidad, soy resiliente, pero no es esa la característica. Realmente es algo que lleva al ser humano a niveles profundos de dolor, casi pues hasta depresivos o situaciones emocionales muy angustiantes, donde saca esa fuerza. ¿Cómo abordar a alguien para sensibilizarlo en cuanto a Perdón, resiliencia? perdón, Manuel, que le interrumpa. Fíjese que incluso es que el término ha evolucionado. Ha Ajá. evolucionado. Fíjese,
que ha evolucionado tanto que hoy se habla incluso de organizaciones resilientes. El otro día yo le escuchaba a usted entrevistar a unos empresarios que hablaban precisamente de todos los cambios que ha supuesto su organización, todos los impactos que han vivido a partir de la pandemia. Y, pues hoy hay organizaciones resilientes, los maestros, por ejemplo, también hablamos de escuelas resilientes, es decir, el concepto pues se ha ampliado y ha ido cambiando. Claro, entonces pues se extiende a organizaciones, pero la característica es donde haya una adversidad que realmente duela, no es Sí, aquello sí, un porque, dolor muy profundo, una ajá, de situación circunstancias traumática, dolor muy relativamente profundo. difíciles, todos los días estamos llenos de cosas que Sí. pues se resuelven la otra semana, son de negociar, no hay resiliencia donde no hay, digamos, una afectación con dolor, podríamos pensar. Le digo que en esa parte sí yo no me atrevería, aunque ese es el concepto, esa es la idea, ¿no? La resiliencia se justifica a partir de eventos adversos, traumáticos, de dolores muy profundos. Sin embargo, insisto en que se desarrolla desde etapas tempranas de vida. Entonces, los niños, por ejemplo, cuando pierden al padre, a la madre, cuando quedan en la orfandad, cuando tienen que enfrentar la pobreza extrema, cuando tienen que enfrentar necesidades económicas, falta de amor, violencia. Fíjese cómo ya tan pequeñitos van desde temprana edad desarrollando esta capacidad, esta competencia, sobreponiéndose a esos eventos dolorosos. Doctora, ¿cómo abordar a alguien en quien usted puede identificar esa huella de dolor? ¿Cómo sugerirle? ¿Es una referencia a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Desde dónde se le puede sensibilizar a alguien para que saque esa fuerza? ¿Cómo trabajarlo? Bueno, yo no soy psicóloga, no podría yo, digamos, en ese aspecto, recomendar alguna terapia. Lo que sí, como educadora de muchos años, puedo decirle que en el caso, por ejemplo, de los pequeños, de los niños, los padres, hablaba yo hace un momento de los estilos de crianza, los padres, por ejemplo, a veces tendemos a ser sobreprotectores. Eh, es lógico, amamos tanto a los hijos que los queremos proteger, los queremos cuidar, los queremos arropar y estar siempre pegados a ellos. Pero Burbuja. fíjese que con sí, los queremos tener en una burbuja. Bueno, la sobreprotección, o sea, un estilo de crianza sobreprotector, justamente va en contra de la resiliencia, sabotea la resiliencia, porque los vamos enseñando a ser dependientes. Y de lo que se trata es de formar seres autónomos, capaces precisamente de enfrentar las vicisitudes de la vida y también de resolver, ¿verdad?, los problemas que a lo largo de la vida, las situaciones se les van a presentar y que los van a hacer competentes para vivir. Entonces, cuando somos sobreprotectores, ya sea como padres o como maestros, lo que estamos haciendo es ir en contra del desarrollo de esta competencia de vida, es volverlos dependientes. ¿Y de lo que se trata? O sea, para ser seres resilientes, capaces de vivir esta vida, de lo que se trata es de hacerlos autónomos y de permitir que ellos desde pequeños, en la medida de lo posible, vayan resolviendo sus problemas, vayan resolviendo, no sé, incluso cuando tienen alguna situación de diferencia con sus amiguitos, algún problema, no sé, en la escuela por incumplimiento y demás, no quitarle responsabilidad de encima, al contrario, permitir que ellos enfrenten y resuelvan sus problemas desde pequeños, porque el día de mañana van a tener que resolver problemas ya como adultos mucho más fuertes. Entonces, bueno, si usted me permite, iríamos con algunas pautas, algunas sugerencias precisamente
para desarrollar resiliencia. Otra situación, por ejemplo, que pudiéramos recomendar es que los padres naturalicen el error, es decir, permitan que los niños, que los hijos se equivoquen, cometan sus errores, yo decía hace un momento, que enfrenten las consecuencias y también ayudarlos a reflexionar sobre qué causas, ¿verdad?, originaron ese problema, ese error, y bueno, que se quede también como una enseñanza. Se trata pues de mirar en las dificultades, en las crisis, oportunidades, y en el error, en los fracasos, en los imprevistos, pues ver oportunidades de aprendizaje. Es muy importante desarrollar en los niños la tolerancia a la frustración, algo que va a contribuir también, hablando de otras habilidades que van correlacionadas con la resiliencia. Bueno, la tolerancia a la frustración es otra de ellas. La autoestima ya la mencionamos. En el caso, por ejemplo, de los niños, hay que celebrarles sus logros. No importa qué tan pequeños nos parezcan, pero hay que celebrarles sus logros, hay que reconocérselos y, insisto, enseñarles a reconocer sus errores, a revisar por qué ocurrieron y enseñarlos a que no pasa nada si se equivocan, ¿no? En la medida de lo posible hay que enseñarlos a ser responsables y si ese error tiene solución, ¿verdad? Si se puede resarcir ese error, lo tienen que ellos afrontar. Afrontar sus consecuencias o bien tratar de enmendar ese error. Pero si finalmente no es algo que no tiene ya remedio, bueno, pues enfrentarlo, afrontarlo, aprender de ese error y tampoco juzgar ese error con severidad, ¿no? Porque vamos generando culpa y entonces sucede que cuando nos enseñan o nos laceran desde que somos chicos con señalarnos los errores de una manera muy dura, así vamos aprendiendo a juzgarnos a lo largo de toda la vida y después cuando crecemos, las culpas nos atormentan. Cualquier cosa, cualquier error que cometemos, somos especialmente crueles. A veces nos cuesta más trabajo perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, qué importante es esto de naturalizar el error y admitirlo como una enseñanza de vida. Otra habilidad o otra característica asociada a la resiliencia, por ejemplo, es la flexibilidad. Es muy importante ser flexibles, adaptarse. Carlos Darwin decía que, bueno, en su teoría, en la teoría darwiniana, ¿verdad? Sabemos que las especies más fuertes son las que mejor se adaptan al entorno. Entonces, qué importante es también desde pequeños a los niños enseñarles a adaptarse, ¿no? Si hoy solamente hubo frijolitos de comer, pues eso. Si hoy no te pudimos comprar los tenis que tú querías o de la marca que tú querías, bueno, adaptarte a lo que hay, no consentirlos demasiado, aunque a veces tengamos todas las oportunidades de brindarles todo, siempre hay que dejar un pequeño espacio para que los niños sientan algo de necesidad que los motive a la búsqueda, ¿no? A cumplir un sueño. Hay veces nos adelantamos a los deseos de los niños, a veces ni siquiera manifiestan una necesidad y nosotros llegamos con que, mira, te compré esto, ¿no? Te compré este juguete. Y a veces ni siquiera les permitimos o les damos la oportunidad de experimentar necesidad. Entonces, estos pequeños tips que estamos dando nos van a ayudar a desarrollar esta resiliencia desde pequeños, porque insisto, es una competencia de vida. La otra cuestión, pues, tiene que ver con los hábitos sanos de vida. Mente sana, o mejor dicho, cuerpo sano en mente sana o mente sana en cuerpo sano, finalmente tiene relación, pues, esta conexión entre cuerpo y mente. Los griegos así lo decían, mente sana en cuerpo sano. Entonces, la salud del cuerpo, la ejercitación, los hábitos sanos de vida
hay una tendencia y hay estudios que han demostrado que las personas que tienen una condición de bienestar, de salud y buenos hábitos de vida y se activan y hacen ejercicio y se cuidan, pues pueden responder de mejor manera ante ciertos eventos de la vida. Hay como una predisposición mejor a afrontar determinados acontecimientos difíciles en la vida, porque definitivamente el ejercicio, los hábitos sanos de vida, van a generar en el cerebro efectos, por ejemplo, en cuanto a la producción de determinadas sustancias, de determinadas hormonas del bienestar, como se les llama, de endorfinas, dopamina, le van a dar a tu cerebro una sensación de calma y eso se va a reflejar en el cuerpo y se va a reflejar también en la conducta, en la actitud, en la forma en que a veces tienes que afrontar ciertas situaciones. Las personas con sanos hábitos de vida, está probado, tienen mayor posibilidad de salir airosos y de enfrentar con una mejor actitud las crisis. También otra cosa que pudiéramos recomendar es aceptar la realidad, las cosas que no podemos cambiar. Y esto es importante hacerlo desde pequeños con los niños y nosotros, por supuesto, como adultos. Hay cosas que escapan a nuestra, escapan a nuestra voluntad, a nuestra intervención. No podemos incidir en resolverlas y entonces cuando estén en nuestra capacidad solucionarlas, pues hay que contribuir. Pero cuando no, entre más rápido tú lo aceptes, será mejor, ¿verdad? Y podrás avanzar, no te quedarás atorado ahí. Epicteto, un filósofo de la antigüedad, de los estoicos, representante de los estoicos, Epicteto, por ejemplo, decía que hay cosas que no nos corresponden, hay cosas, situaciones que vivimos que, bueno, son provocadas o son situaciones que proceden de otro lado. No podemos nosotros a veces intervenir en su solución, pero que cuando de nosotros dependa, por supuesto que nosotros debemos poner todo lo que esté de nuestra parte para resolverlas. Entonces, es muy importante reconocer de las situaciones que vivimos que sí depende de nosotros y que no. Y lo que no dependa de nosotros, aceptar rápido que está fuera de nuestro alcance y seguir adelante. O sea, ser flexibles y ser adaptables ayuda mucho. Por supuesto, esto tiene que ver con una actitud positiva, con pensamientos positivos, con una actitud de optimismo y de siempre estar viviendo en la esperanza, en la actitud positiva, ¿no? Esperar siempre que las cosas sean mejores cada vez. Esa actitud nos va a ayudar mucho a enfrentar ciertas situaciones. Claro. Antes de pasar con un comentario de Emilia Torres, quien es una destacada tanatóloga aquí en Cuernavaca. Doctora, usted lo ha dicho muy claro y ha venido, digamos, fortaleciendo su aporte con toda esta información. Me saltaba muy fuerte la palabra autoestima, porque creo que puede ser un trampolín maravilloso para que cuando llegue la adversidad, pues sea una forma. Está el tema de este empoderamiento que se le puede hacer a los niños cuando cuando crecen para que puedan aprender a resolver. Entonces, aprendo a resolver cuando soy niño y voy a ir adquiriendo el hábito. Maravilloso y realmente es un tema también hasta, como usted lo dice, de salud personal. Y al final yo lo estaba procesando mentalmente y lo estaba resumiendo como bienestar personal me puede potenciar una facilidad para ser resiliente en algún contexto. Ahora, a usted como educadora, no hay una materia en la primaria que diga resiliencia y el niño llevó resiliencia 1, 2 y 3 para que cuando sea adulto sea resiliente.
pero está la propuesta educativa alineada a fortalecer una serie de competencias emocionales para que cuando crezca la resiliencia pueda presentarse, digamos, y beneficiar al ser humano. Mire, la educación emocional, que en México se maneja como educación socioemocional, la educación emocional se identifica o se define como una innovación educativa. La verdad es que es muy, muy reciente, se detona por allá por los años 90 a partir de que Daniel Goleman le da resonancia mundial a ese vocablo, a ese constructo de inteligencia emocional. Él no es el autor de este constructo, son Salovey y Mayer, dos psicólogos norteamericanos, los que a partir de fijar su atención en las inteligencias personales, aquel grupo de inteligencias que identificó, que estudió, que definió Howard Gardner, por ahí en los años 80, principios de los 90, Howard Gardner echa por tierra aquella idea monolítica de la inteligencia que solamente se basaba en la medición del coeficiente intelectual. Y entonces, bueno, él identifica varias inteligencias, ¿no? La espacial, la kinestésica, etcétera. Pero una de esas inteligencias, o un grupo de esas inteligencias, eran las inteligencias personales, concretamente la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal que yo le mencionaba hace un momento. Entonces, a partir de estas inteligencias, de esta capacidad de algunos seres humanos de establecer sanas relaciones personales con los demás y de mostrar asertividad en el manejo de sus emociones, a partir de centrar el interés en estas inteligencias, Salovey y Mayer van a realizar estudios y bueno, a partir de este estudio científico de esas inteligencias, Goleman difunde, ¿verdad?, a través de su bestseller, de su libro en 1995 publicado, Inteligencia Emocional, le da resonancia mundial. Bueno, a partir de esto y de que surge todo un movimiento, el movimiento SEL, que es el movimiento Social and Emotional Learning, un movimiento impulsado en Estados Unidos que tiene que ver con la aplicación, el desarrollo precisamente de estas competencias emocionales ante la adversidad que vivían, por ejemplo, algunas jovencitas que vivían en ambientes sociales adversos en medio de drogadicción, de ambientes violentos y siendo adolescentes, estaban siendo madres. Entonces, a partir de estas problemáticas sociales en Connecticut, va a haber se va a plantear un proyecto de aplicar educación emocional, o mejor dicho, desarrollar alfabetización emocional en las personas, en los niños, en los jóvenes, pues como una estrategia preventiva, ¿no? El trabajar sobre sus emociones, sobre la gestión asertiva de sus emociones, evidentemente iba a garantizar un mejor desarrollo. Entonces surge este movimiento, el movimiento CEL y toda esta conceptualización, este modelo de inteligencia emocional, y a partir de ahí se detona esta tendencia, esta innovación educativa de la educación socioemocional. En el caso de México, orgullosamente, tenemos que decirlo, es el primer país que incluyó a partir del modelo educativo de 2017, a partir de esta última, del más reciente modelo curricular, se incluyó la educación socioemocional en el currículum obligatorio de manera explícita. Hay otros países en América Latina que lo han hecho, pero de manera
digamos, no generalizada, no a nivel país. Así es, por ejemplo, en Argentina, en algunas provincias, 2, 3 provincias, en Misiones, en Corrientes, no sé si en Córdoba, pero en 2 o 3 provincias, digamos, de manera local, se ha tomado la decisión, se ha tenido la iniciativa por parte de las autoridades educativas de esas provincias de incorporarla, pero de manera complementaria, es decir, no como parte de los planes y programas de estudios a nivel nacional, es decir, no se ha generalizado pues su incorporación. En el caso de México sí, la educación socioemocional está de manera explícita incorporada en el currículum de la educación obligatoria desde preescolar, primaria, secundaria, y en el caso de bachillerato ya venía haciéndose desde tiempo atrás con otro programa. Y bueno, con esto queda, ¿verdad?, completo el trayecto. En México el bachillerato, la educación media superior es obligatoria ya, y entonces con eso queda cubierta todos los niveles de educación obligatoria en México. Está hoy como una asignatura, se puede decir, hay contenidos claves específicos, incluso en el caso de preescolar, de primaria, de secundaria, hay fichas con orientaciones didácticas para su aplicación, se trabajan 25 habilidades socioemocionales organizadas en las 5 dimensiones que son autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Esas son las 5 dimensiones y cada una de estas 5 dimensiones incluye 5 de estas habilidades socioemocionales. Al final, les decía yo, son 25 habilidades socioemocionales. ¿Cuál es el problema? Y lo digo por ahí en un libro que publiqué en el 2019. ¿Qué es lo que sucedió o lo que no ha resultado? Y lo digo con el mejor ánimo, no como una crítica destructiva, sino más bien como una crítica que pretende ser constructiva. ¿Qué es lo que no se hizo de manera adecuada? Bueno, capacitar a los docentes en el abordaje de estas temáticas. Los docentes de inmediato se confesaron no aptos para desarrollar, o mejor dicho, acompañar a sus estudiantes en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Muchos de ellos decían, pero es que no somos psicólogos, es que, ¿cómo nos ponen a hacer esto, no? O sea, fue buena la intención de incorporar la educación socioemocional, sobre todo desde un enfoque de prevención, de necesidades sociales de prevención ante pues tantas problemáticas que hay, ¿no? Pero desafortunadamente no se capacitó de manera adecuada ni con el tiempo suficiente a los docentes, y ahí es donde digamos que no se han tenido los resultados que se esperaban. Estamos avanzando muy, muy lentamente en la alfabetización emocional de nuestros estudiantes y en el acompañamiento adecuado del desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Claro, al menos ya inició, que es una gran propuesta. El tema es ir afinando la formación docente. Vamos a ver, nos decía Emilia Torres con respecto a lo que hablábamos anteriormente, dice, enojo, ira, negociación, depresión hasta la comprensión, etapa final del duelo. Los seres humanos somos resilientes. Ahora la pandemia es un duelo. Perdimos el contacto social, así como el fallecimiento de los seres queridos por COVID. No se pudieron despedir de su ser amado. Gracias, doctora, por tan interesante tema. Doctora Emilia, muchas gracias, y sobre todo usted siendo tanatóloga, yo le agradezco muchísimo que nos aclare este punto, que era una de las dudas que precisamente Manuel me planteaba, y creo que coincidimos, ¿no? O sea, finalmente la resiliencia es una capacidad que sobreviene ante la pérdida. Y bueno, ahí yo creo que es muy difícil juzgar, ¿verdad? ¿Qué tan profundo, qué tan elevado es el nivel de pérdida para unos y para otros? El dolor es muy difícil calificarlo en las personas, ¿no? Tasarlo por grados o por niveles, el dolor pienso que es algo muy difícil. Pero bueno, mire,
un par de ideas ya para ir cerrando. Quiero agregar que otra de las competencias o de las habilidades asociadas a la resiliencia tiene que ver precisamente con la perseverancia. El perseverar, el que después de un tropiezo, de una caída, de una crisis, de una pérdida, de un acontecimiento difícil, tengas la capacidad de levantarte y de seguir adelante, tiene que ver con este espíritu de perseverancia, con la motivación intrínseca que ya mencionábamos y también, bueno, con saber pedir apoyo, pedir ayuda. Las personas resilientes, aparte de ser personas creativas y de buscar, centrarse en la búsqueda de soluciones, más que centrar la atención en el problema, en la búsqueda de soluciones, las personas resilientes, aparte de ser creativas, de ser autónomas, de ser personas con una actitud proactiva, positiva, son personas también optimistas, ya lo decíamos, y son personas que se abrazan a sus sueños, que se aferran a su lucha y buscan el apoyo, la ayuda, son personas sociables, son personas con habilidades sociales y algo muy importante, son personas que también saben aplicar, aparte de los 5 sentidos, que siempre los mejores aprendizajes son aquellos en donde implicamos los 5 sentidos, aparte de los 5 sentidos que conocemos, las personas resilientes aplican otros 3 sentidos extras, Manuel, que es el sentido común, o sea, son personas prudentes, son personas reflexivas, son personas que examinan las cosas siempre con cuidado, son personas precavidas. La misma experiencia les marca y les deja esa enseñanza, ¿verdad?, de actuar con mesura, con precaución. Aplican también el sentido del humor. Las personas resilientes logran reírse al final de sí mismas, de las situaciones. Claro, hay traumas, hay situaciones que no tienen que ver nada, ¿verdad?, con el sentido del humor, pero a la larga, esas experiencias de vida difíciles, a la larga, se convierten en una anécdota que incluso pues genera humor. Mire, por ejemplo, los cubanos, yo trato mucho con los cubanos, voy mucho a Cuba y a mí me encanta porque ellos tienen un sentido del humor espectacular. Ellos se ríen y hacen broma, ¿verdad?, de las cosas que les ocurren. Entonces, es importante el sentido del humor también aplicarlo, en esto de la resiliencia, no tomarse las cosas a la trágica. Pueden ser eventos muy dolorosos y traumáticos, pero la actitud que tú asumas frente a ellos te va a hacer que veas en la vida, ¿verdad?, las cosas, ahora sí que como tú quieras ver la vida. Esto puede ser un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, según tú quieras verlas, pero hay que verlas con optimismo y con humor. Y el otro sentido que las personas resilientes también cultivan es buscar dar sentido a la vida. Mencioné al principio a Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, el fundador de la logoterapia. Bueno, buscar sentido a la vida va a generar una motivación intrínseca que, como la rana, te va a obligar a saltar y a salir del hoyo en el que caíste. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo pudiera aportar. Doctora, maravilloso. Yo creo que vamos a ver, sin dudar, sin cuestionar o sin irrespetar lo que puede significar para cada persona la adversidad o el dolor, yo creo que valdría la pena que nos empezáramos a quedar con que hay 8 sentidos y no 5. Así es. Por Así es. acá nos aclaraba Enrique Juárez Izaguirre, en las escuelas de tiempo completo tienen una línea de trabajo que atiende las emociones. Y nos Sí. decía otra persona por acá,
así es, aún está costando trabajo con los docentes, queda un gran camino por andar. Vamos Sí. a ver, tengo muchas participaciones aquí que yo Le, creo que la doctora le luego va a ir viendo agradezco, en las redes sociales, le porque tiene agradezco mucho, mucha Enrique. gente que la aprecia y que le sigue. Gracias, Eso sí le quiero decir, no me daría tiempo de leer todos los saludos. gracias. Excelente participación, dice Cristian Santos. Muchas gracias, Ay, doctora gracias, amigo. Tey Álvarez. Un tema propicio para estos tiempos y del cual tenemos que seguir aprendiendo en las escuelas, Sí. en casa, con las familias, empresas, en fin, en la vida. Un saludo a un amigo en común que se unió, el doctor Ceballos, que está por acá compartiendo la Ay, Juan cátedra Martín, de su Juan maravillosa Martín, mi amiga, amigo. la doctora, vamos a ver, y así otros saludos, doctora Álvarez, pero bueno, yo creo Gracias. que el aprendizaje, si hablamos de devolución hoy en conversaciones generativas, de devolución, de conocimiento y de reflexión, en las tres lo sobrepasamos. Creo que la lección es muy clara, es muy valiosa, un aporte muy significativo, directo, con ejemplos, con conocimiento, con experiencia y sobre todo con motivación, porque hablar de esto, pues también a partir de la motivación con la que usted lo comparte, me parece maravilloso. Y con el aporte que nos hacía, vamos a ver, Cristian, cómo nosotros vamos procesando esto y decimos, bueno, en la escuela, en la casa, con la familia, en la empresa, en fin, en la vida. Al final es una sola organización en la que nos desenvolvemos, que es la vida, que tiene diferentes Así es, contextos. Pero ¿cómo así es. llevarlo a esto? Y nos dice Adriana James que un reto grande, fortalecer las habilidades emocionales en nuestros estudiantes. Gracias, doctora Tey, muy Sí. interesante. Y bueno, sé Gracias. que la han visto en diferentes países, doctora. Yo sabía lo que venía y en cuanto a contenido y de quién venía. Entonces yo sabía que íbamos, aunque la banderita dice México hoy, nos quedamos en Toluca, de Cuernavaca a Sí, Toluca. Yo sabía que íbamos a trascender fronteras, pero también a despertar así es. una profunda reflexión a partir de su cátedra. Ahí entre los amigos que me acaba de mencionar Manuel, Ajá. tiene varios compañeros muy valiosos a entrevistar en este espacio. Ya mencionó usted a Enrique Juárez Izaguirre, él es supervisor escolar en el norte del país y bueno, él le puede platicar todo lo que el sistema educativo ha tenido que enfrentar y ellos como autoridades educativas han tenido que enfrentar para salir adelante con la educación, darle continuidad a la educación de los niños en estos tiempos de pandemia. Todo lo que ha significado, pues, la escuela como un sistema resiliente de esta pandemia. Está también por ahí, mencionó a mi amigo Cristian Santos, Cristian Omar, de Licenco de Colima, también un destacado compañero especialista en educación emocional. Y también está por ahí mi querida Adriana Fontana de Argentina, que ella es especialista en bioética, Manuel. De verdad, a mí me fascina escuchar a Adriana hablar de bioética porque ese concepto aristotélico de la ética hoy se ha ampliado también hacia el respeto, el reconocimiento y el respeto de todas las formas de vida. Entonces, hay gente muy, muy valiosa que hoy nos está acompañando y, por supuesto, a la doctora Emilia, que es tanatóloga, que es parte de su público y que nos acaba de hacer tan importante aporte. En fin, tiene ya mucha gente que entrevistar en este espacio y que Doctora, puede seguir aportando. porque lo pidió la doctora y créame que voy a volver a ver el video, sigo los nombres y mañana me pongo detrás. Sí, sí, Así que sí. ya quedó la petición hecha de Ahí la está doctora y yo Enrique la Juárez apoyo. Izaguirre, No, Cristian, la doctora Fontana, e incluso la doctora Emilia también me parece que debe usted ya estaba en entrevistarla. la lista. Emilia ya estaba en la lista. Perfecto. Nada más que Excelente. estaba cerrando a finales de noviembre un Uh-huh, proyecto, pero puede ser que extienda los uh-huh. primeros días de diciembre para regresar en enero. Pero ya están en la También. lista y con las sugerencias de la doctora Álvarez hoy y que yo mañana me voy a encargar de perseguirlos por ahí virtualmente, yo creo que vamos a tener que extender las fechas. Claro. Y Doctora, Mi amigo Juan Martín Ceballos, permítame por favor también enviarle un saludo. Juan Martín, hoy en la mañana me decía,
y él es muy crítico. Yo admiro mucho a Juan Martín Ceballos Almeyara porque es un hombre muy preparado. Yo le aprendo muchísimo. Es un gran amigo al que aprecio cantidad y lo admiro, un intelectual muy respetable. Y él me cuestionaba, porque él es muy crítico, ese es su estilo, Ya lo y a mí me sé, ya lo gusta. sé. Y entonces él me decía, a ver, esto de la resiliencia no más bien tiene que ver con ese discurso hegemónico que contribuye a manipular a las personas, a ser trabajadores y consumidores emocionalmente maleables, dóciles. Bueno, esta es la postura de Hartley, un sociólogo inglés. Y bueno, creo que daría ahí para otro programa. Pero Muy bien. la Pues un resiliencia bajo saludo al cualquier doctor Ceballos que circunstancia está ayuda por a aquí vivir. escuchando su respuesta. Sí, ya se la contesté yo a él por el WhatsApp, pero la respuesta es que siempre, siempre ha habido, desde que la humanidad es humanidad, desde que el mundo es mundo, siempre ha habido una clase dominante, un sistema opresor y siempre el ser humano, la sociedad de las personas han tenido que sacar de dentro esa fuerza para superar todos esos acontecimientos. Por lo tanto, aunque hoy pareciera haberse puesto de moda hablar de resiliencia, la verdad es que es una competencia de los seres humanos que se ha aplicado desde toda la vida. Y hoy Doctor, ayuda. ahora que dice el tema de ponerse de moda, y lo tuve en medio del conversatorio como una inquietud. Usted lo acaba de decir, desde que existe la humanidad, desde que el mundo es mundo, pero ¿desde cuándo más o menos se escucha más de resiliencia? Bueno, a partir de este siglo que terminó, del siglo XX, más o menos le decía yo, a partir de el desarrollo de la psicología humanista. La psicología humanista tiene como uno de sus grandes representantes precisamente a Maslow. Y a Rogers también, el paradigma humanista, que centran justamente el desarrollo en la persona, le apuestan al desarrollo integral del individuo. Y entonces la psicología positiva, que surge después, o mejor dicho, a partir de este enfoque humanista, la psicología positiva es la que ha venido desarrollando toda una serie de pautas o de propuestas para ayudar a los seres humanos a partir de potenciar sus, digamos, sus habilidades, su riqueza interior, su desarrollo humano, su florecimiento humano, como se le llama, llevarles, encauzarles hacia un estado de bienestar. Ese es, digamos, el propósito de la psicología positiva, porque la psicología experimental en su momento obedeció más bien a la atención de ciertas afecciones psicológicas, ¿no? O de ciertas patologías. Pero la psicología positiva es la que busca hacer de las personas seres que en plenitud de florecimiento, en plenitud de desarrollo, logren estados, o logren, mejor dicho, ser felices, logren alcanzar un nivel de bienestar. Entonces, es más bien una propuesta que surge a lo largo del siglo XX. Y la resiliencia, insisto, es un campo teórico en construcción. Yo ya mencioné a dos de sus representantes importantes o que hacen aportes importantes, que son Boris Cyrulnik, y también mencionaba yo a Viktor Frankl, y como él, bueno, hay muchos psicólogos que han venido aportando al desarrollo de esta habilidad, de esta competencia de vida. Muy bien, Hay, doctora. hay incluso quienes, no siendo especialistas, han aportado. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de un gran deportista, Lance Armstrong. Sabemos que él fue nada menos que
campeón, él ganó 7 veces la Tour de Francia. Y bueno, este hombre que es un superatleta, resulta que logró esto después de haber superado una infancia muy difícil, muy conflictiva, y también de que padeció cáncer testicular. Incluso pasó por una fase de metástasis, es decir, superó, ¿verdad?, la situación trágica de verse muy cerca de la muerte y de vivir esta enfermedad, y resurgió, ¿verdad? Volvió después de que superó el cáncer, volvió al deporte, al ciclismo, y después de haber padecido cáncer, ganó 7 veces consecutivas la Tour de France, la Tour de Francia entre 1999 y 2005. Entonces, como él, hay otros grandes ejemplos de personajes que con su vida han dado testimonio y ejemplo de lo que es la resiliencia. Y entonces Claro. también van aportando. Él escribió un libro que se llama Mi Vuelta a la Vida, que se los recomiendo mucho. Así se llama, Mi Vuelta a la Vida. Y en fin, nos seguiríamos con muchos ejemplos. Claro, y como usted lo planteaba al principio, en ese balance de academia y experiencias de vida es un maravilloso ejemplo. Sí, sí, sí. En mi caso, yo me considero resiliente. Yo nací en una comunidad muy, muy pobre del estado de Guerrero. Mis padres son gente sencilla, con pocos estudios, apenas primaria. En mi pueblo solo había hasta secundaria cuando yo era una niña, una adolescente después, y tuve que separarme de mis padres porque si yo quería estudiar y mi sueño era ir a la universidad, tenía yo que irme del lado de mis padres. Entonces, a los 15 años, 15 añitos siendo una adolescente, tuve que tomar esa decisión muy, muy difícil. Soledad para buscar un camino y lograr mis sueños, o crecer en mi hogar segura. Y opté por lo primero. Me vine a Toluca a vivir sola. No tenía yo aquí familia. Llegué a rentar en una pensión un cuarto y llegué a pasar hambre, miedo, soledad, muchas situaciones muy, muy difíciles, pero logré mis sueños en la vida. Entonces, sí, Claro. sí sé lo que es ser resiliente. Qué maravilloso ejemplo. Y sabe que me hizo pensar ahorita en el testimonio de tantos migrantes Sí, que resilientes han salido adelante y las adversidades que han enfrentado en diferentes países, no solamente cuando se han ido a los Estados Unidos, ahora la migración se cruza en diferentes países, ya no es un tema tan vertical. Sin sí. embargo, el tema vertical sigue estando presente en diferentes comunidades de América Latina que han migrado a los Estados Unidos, y escuchar las historias de éxito de tantas personas al llegar, sostenerse, no regresar, pues de una u otra forma me ilustra muy bien usted con su ejemplo muy respetable, muy admirable, el tema de la resiliencia. Sí, si buscamos en nuestras familias historias de vida, la verdad es que hay muchos ejemplos Claro. de casos de resiliencia. Entonces, sí, como un campo teórico, como un campo de estudio, digamos, que se ha venido desarrollando con la psicología humanista, con la psicología positiva, ya lo decía yo, pero es un campo al que no solo la psicología ha aportado, también las vivencias de las personas, la formación aporta, de tal manera que hoy se habla también de familias resilientes, porque hemos hablado de personas resilientes, de organizaciones resilientes. Bueno, estamos también en estos tiempos hablando de familias resilientes, ahora con esto de la pandemia, eh, todas las situaciones y vicisitudes que han enfrentado las familias. Hay familias que con la forma, el estilo de apego que desarrollan, con la forma en que educan, con los estilos de crianza, forman a los hijos para la resiliencia. Y yo invitaría a los papitos que son sobreprotectores, que quieren tener a los hijos en una burbuja, que les quieren evitar dolor, sufrimiento, necesidad. La clásica frase, es que no quiero que sufran o que pasen lo que yo pasé. Yo invitaría a los papitos a que reconsideren esa forma de criar, de educar, porque la vida, la realidad no es así. La realidad
no es como esa burbuja que nosotros queremos crear. Y hay que enseñar a los hijos a vivir, a ser autónomos y a prepararlos para vivir la vida difícil, la realidad como es, nada tersa, y también prepararlos para cuando no estemos con ellos, porque a veces los formamos como si siempre fuéramos a estar a su lado para resolverles, y no, hay que formar, hay que educar seres independientes, seres autónomos, seres competentes para resolver los problemas que se les presenten en la vida. Entonces, qué importante es pues tener presente que para la resiliencia, para enseñar a vivir a partir de esta competencia, tenemos pues que reflexionar y revisar de qué manera estamos criando y formando a nuestros hijos. Muy bien, doctora, infinitamente agradecido. Mi admiración y mi respeto para usted también, todas las bendiciones del mundo. Y antes de irnos voy a cerrar con interpreto una sonrisa del doctor Ceballos, quien le agradece por dar sus características de crítico, de esa forma tan asertiva en que usted lo ha hecho. Así que saludos al doctor y gracias, doctora, gracias a tantas personas que han estado por acá, en su mayoría siguiéndole personas que le valoran, que le aprecian, asumo que colegas, estudiantes. Llegamos hasta Argentina y ahí en el medio muchas otras personas en el medio en diferentes lugares y también aquí en México. Así que buenas noches, doctora, y muchísimas gracias. Y voy a hacer la tarea. Voy a darle seguimiento a la lista de sugerencias muy dadas así, digamos, entre nosotros por la doctora Álvarez para seguir haciendo de este espacio pues esos grandes aportes que queremos con personas como ustedes. Tienen mucho que aportar, y mi amigo Juan Martín, ya también vi la entrevista que le hizo usted y es tremendamente crítico. No cambies, amigo, porque necesito siempre de tu réplica para seguir creciendo y sobre todo para seguir desarrollando debate. Así es. Saludos a Alejandro Madrigal, también que está en Costa Rica, dice, me encantó. Y Juan Martín dice, todo el mundo la adora. ¿Quién no? Pues ahí está la pregunta. Muy bien, doctora, gracias y buenas noches. Gracias, Manuel. Que esté bien, buenas noches.